¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión número 23 de Luciérnagas, ya casi cerrando el año. Hoy, como ya lo vieron en la cortinilla, vamos a hablar acerca de unos sucesos que pasaron la semana pasada en Chiapas con compañeros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, en la sección de Chiapas, la sección 50, y vamos a hablar aquí en el estudio con un compañero integrante de una Asamblea Nacional de Trabajadores de la Salud que nos van a invitar a un evento que se va a realizar en la ciudad de Morelia. Vamos pues a la cortinilla y volvemos. Luciérnagas, Luciérnagas, Luciérnagas. El espacio para la discusión de las ideas, para alejarnos del ruido mediático y encontrarnos entre los comunes. Si estás cansada de la desinformación, aquí tienes un espacio cada semana. Si estás viendo esto, eres la resistencia. No estás sola. Ya estamos de regreso en esta transmisión número 23. Hoy vamos a hablar, estamos ya enlazados telefónicamente con el compañero Nicolás en Chiapas. Les insistimos, él es trabajador del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud. La semana pasada, para ponerlos en contextos, quienes no vieron los medios nacionales, hubo una protesta en torno al último informe de gobierno del gobernador Manuel Velasco. Y ahí se estableció una protesta de varios sectores, no solo uno de trabajadores de salud, hubo profesores, hubo médicos, hubo trabajadores de la salud, hubo una serie de sectores que se movilizaron en torno a eso, y para eso hemos establecido este enlace esta noche con el compañero Nicolás. Compañero, buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarlos, un saludo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, hermanando nuestra lucha con las hermanas y los hermanos de Michoacán. Un gusto. Gracias, compañero Nicolás. Pues primero que nos ponga en contexto de qué pasó el día 24 de noviembre allá en Chiapas. Voy a poner un poquito un antecedente. Desde el día 26 de octubre de este año, hace un mes, días, nosotros como sector salud en Chiapas, cerca de 24,000 trabajadores agremiados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, que pertenecen a la sección 50 del estado de Chiapas, estamos en un paro de labores, en una asamblea permanente, como nosotros llamamos, sobre todo evidenciando la grave crisis que vive el sector salud en Chiapas, ¿no? Del desabasto de insumos, medicamentos, aparatos, equipamiento, infraestructura. A raíz de esto, 13 regiones del estado que contemplan estos más de 20,000 trabajadores por asambleas, acordamos instalarlos en esta asamblea, en este paro de labores, y de ahí hemos hecho distintas acciones para sentarnos en una mesa de negociaciones con el gobierno, que se han dado en promedio 3-4 mesas, pero que no hemos tenido avances. El argumento del gobierno es que no tienen dinero para cubrir, que ahorita voy a abundar un poquito. Claro. En ese sentido se toma el acuerdo por las asambleas, y en específico de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, que es la capital del estado, convocar y salir a manifestarse una protesta de manera pacífica en el sexto informe del gobierno de Manuel Velasco Cuello, ¿no? Un gobierno del Partido Verde ligado al PRI, que nos ha dejado un estado en una crisis humanitaria en muchos sentidos, ¿no? Pero en el tema que nos ocupa es que ese sábado 24 estuvimos manifestándonos afuera del Congreso del Estado, pues dando el otro rostro de la realidad de los informes de los gobiernos, ¿no? Que ellos disfracen. Por ejemplo, él decía dentro de su informe que la economía en Chiapas eran sanas, ¿no? Se había mejorado el empleo, la salud, el bienestar del pueblo chiapaneco. Cuando fuera habíamos otros sectores, por ejemplo, burócratas, desplazados de hermanas y hermanos indígenas de las comunidades de la región Altos, de las regiones más pobres de Chiapas y de México, y nosotros como sector salud estábamos compañeras enfermeras, compañeros enfermeros, médicos, trabajadoras sociales, administrativos, psicólogos, nutriólogos. De manera pacífica nos estamos
manifestando en contra del gobierno y para decirle solución a las demandas que tenemos los trabajadores del sector salud. Pero desafortunadamente, como siempre, el aparato del Estado, como lo ha hecho este gobierno de Peña Nieto, ha sido los miles y miles de muertos, y así lo ha hecho Manuel Velasco en Chiapas, reprimió de manera violenta a todos los sectores que estábamos en este momento manifestando. Algo que quiero resaltar es que no es posible que habían mujeres y niños recién nacidos de una caravana de desplazados que han sido corridos de sus comunidades por grupos auspiciados o financiados por el propio gobierno de Manuel Velasco. Los han despojado de sus casas, de sus territorios, y se han visto obligados a emigrar a la ciudad y salirse de sus comunidades. Entonces ellos estaban manifestando, tenían 5 días de protesta también, y lejos de sentar un diálogo, el gobierno reprimió a este sector importante, que fue muy lamentable y que fue una nota nacional, efectivamente, como tú mencionas al inicio. Fue una nota nacional porque agredieron a niñas, a niños, a mujeres y hombres y adultos mayores, no importándole a Manuel Velasco la represión y los muertos que pudieron haberse presentado en ese momento, ¿no? Y en ese sentido, también al costado del Congreso de Chiapas, nos estamos manifestando los trabajadores de Estado de Salud, y que en ese momento que le estábamos reclamando que diera un informe real de la situación de la grave crisis del sistema de salud, hizo todo lo contrario y reprimió a los trabajadores. Agredieron a la compañera María de Jesús Espinosa de los Santos, la compañera secretaria general del sindicato de la sección 50, la retuvieron 3 horas, la dejaron libre porque, como estamos en un movimiento, la lectura del gobierno fue que la base trabajadora se iba a movilizar más fuertemente. Pero sí fue un compañero médico, el doctor Víctor Hugo Zabaleta, de muchos años, un combativo compañero, sí fue encarcelado, fue golpeado, igual que muchas compañeras enfermeras que fueron agredidas, lanzaron gases lacrimógenos hacia todos los sectores que nos manifestábamos en ese momento. Hubieron varios lesionados, contundidos, hubieron algunos con daños importantes a la salud, hay incapacitados ahorita. Hubieron cerca de 10, 12 lesionados, aparte de y privaron de la libertad a una compañera que prácticamente nos decimos que es un secuestro, ¿no? Entonces, esta situación del escenario que vive Chiapas es una grave crisis en el sistema de salud, no solo a nivel Chiapas, sino esta crisis ha sido una política de más de 30 años que ha generado la explotación de la clase trabajadora, y el objetivo es desmantelar las instituciones de salud. No solo es el tema de sector salud, es el IMSS, el ISSSTE y la propia Secretaría de Salud que estamos viviendo esta parte, como fue el acuerdo hacia la universalización de los servicios de salud, que no es otra cosa que la privatización. Esto sería como el contexto en general de lo que vivimos el 24, una represión de este gobierno, y que hoy estamos pidiendo juicio político. El lunes, después de la agresión que sufrimos, el lunes 26, lunes más de 100,000 trabajadores, dentro de burócratas, organizaciones sociales, el magisterio, la Coordinadora Nacional, que aquí en Chiapas es un bastión importante de la Coordinadora Nacional de la Educación, y nosotros como trabajadores del sector salud, más de 100,000 trabajadores salimos a manifestarnos en contra de esta política de Manuel Velasco de represión, y sobre todo por la grave crisis que hay en todos los sectores, ¿no? Nicolás, ¿en qué consiste este proceso de juicio político? ¿Cómo lo están organizando? ¿Qué acciones están emprendiendo? Mira, después de la gran marcha histórica en Chiapas, volver a ver a todos los sectores del pueblo, la clase trabajadora de Chiapas, esos más de 100,000 que fue coberturado por Aristegui, fue coberturado por el Universal, el Heraldo, todos los medios nacionales, donde se pide juicio político a Manuel Velasco. No es posible que en este momento se estén muriendo pacientes porque no hay lo más indispensable en los hospitales. Ahorita Chiapas está ocupando los primeros índices de mortalidad materna porque no hay la atención para las mujeres embarazadas, no tenemos los insumos para darle atención a los menores de 5 años, están muriendo por una gripa, están muriendo por una neumonía, están muriendo por enfermedades prevenibles, pero porque están abandonadas las comunidades por no tener lo necesario. Entonces, en ese sentido, distintos sectores nos sumamos, y el acuerdo fue este 26, después de la gran movilización histórica en Chiapas, estos 100,000 trabajadores de la clase, no solo la clase trabajadora, sino la sociedad civil, acordamos instalar mesas de
para recolectar firmas y decirle al gobierno de Manuel Velasco, a través de recabar las firmas, pedir juicio político a Manuel Velasco y castigo. No lo queremos en el Senado, lo queremos que rinda cuentas al pueblo de Chiapas y al pueblo de México por todos esos homicidios, por todas esas muertes, por ese gran daño que ha hecho al pueblo de Chiapas en cuanto a las carencias que se viven en el sistema de salud, en el sector educativo. Ha sido una grave situación. Entonces ahorita hay una campaña de recolección de firmas para solicitar juicio político contra Manuel Velasco Cuello, gobernador interino de Chiapas y senador plurinominal con licencia, en función de que ha agraviado el artículo 4 constitucional en el derecho a la salud y a la seguridad social, y sobre todo también en el artículo 123 del apartado B, porque nos están desviando los fondos de vivienda y los fondos de pensiones de los trabajadores de Chiapas. Es una serie de violaciones a los derechos humanos y a los derechos humanos contemplados también dentro de los organismos internacionales, como es la Organización Internacional del Trabajo. Entonces hoy estamos pidiendo juicio político, ya empezamos desde el lunes a recargar firmas, estamos pidiendo más de 100,000 firmas a nivel Chiapas. Hay 13 regiones del estado, el 80% de la base trabajadora está en esta movilización, respaldando a la secretaria general Jesús Espinosa de los Santos, y obvio como trabajadores exigiendo también ese juicio político. Estos más de 100,000 firmas se va a llevar el Congreso, y vamos a hacerle llegar a Andrés Manuel que no queremos a este gobierno, a este personaje de Manuel Velasco Cuello dentro del Senado, sino que venga a rendir cuentas al pueblo de Chiapas. Eso sería en contexto como esta parte del juicio político, y es decir, basta ya a todos estos enemigos del pueblo, esa clase política que ha matado, que ha empobrecido y que ha atentado contra la vida del pueblo mexicano. Eso sería en el contexto general el juicio político para Manuel Velasco. Gracias, Nicolás. Pues dos últimas cosas, una conclusión, y que nos pudieras decir, fue un escándalo a nivel nacional la licencia de Manuel Velasco de senador, y ronda una pregunta que es necesaria: ¿por qué la urgencia de volver? ¿Por qué quería volver por unos días, unos meses a Chiapas de gobernador ya siendo senador? Mira, yo creo que hoy el pueblo de Chiapas está dando la razón a toda que estamos cansados de esta clase política. No es posible que sea gobernador, pida licencia, se vaya al Senado, tome protesta, y que sea un gobernador interino de sí mismo. Es una burla al pueblo de México. Pero son estas leyes que se han manejado a los intereses del poder económico y del poder político. Ellos se sirven con la cuchara grande mientras el pueblo se muere. Y te voy a citar un ejemplo, las situaciones como vivimos en Chiapas. Mandó a hacer un lienzo charro y designó dinero público. Fueron 300 millones para hacer un lienzo charro, pero no hay para la salud. Acaba de comprar un caballo de $1,000,000 y no hay para la salud. Entonces, ese es el grado de político que tenemos en Chiapas, priistas que traen esa misma idea del prismo, y que afortunadamente el pueblo reaccionó y que pidió un cambio, pero el cambio no va a venir del gobierno, va a venir de la propia ciudadanía, de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, esa sería como esta parte. Y lo otro, pues mira, yo creo que lo importante de todo esto es visibilizar toda esta clase política que tenemos en este país, que afortunadamente creo que va a ir cambiando. Este país tiene que cambiar a medida que cambiemos nosotros como ciudadanos y tengamos estos espacios de participación. Y la otra es, pues mira, afortunadamente, vamos a estar el próximo 8 en Michoacán, en la Asamblea Nacional de la Coordinadora en Defensa de la Salud y Seguridad Social, y pues desde ahí podemos dar un mensaje importante a nivel nacional, que nos debemos de seguir organizando los trabajadores y decir, un basta ya a estos políticos. Vivimos represión de los compañeros del Seguro Social, hay compañeros rescindidos por la propia dirigencia, por quienes levantamos la voz. Aquí en Chiapas igual hubieron compañeros despedidos, rescindidos de Palenque, de Tuxtla. La compañera María de Jesús viene de la huelga de hambre denunciando la grave crisis del sistema de salud en Chiapas y de México. Entonces es una situación que ha ido generando conciencia. Esperemos que este pueblo vaya a reaccionar y que la clase trabajadora que somos pueblo también hagamos conciencia de la importancia que tenemos que hacer. Es que se garantice el derecho a la salud,
que se garantice el derecho a la educación de todo un pueblo que está cansado de toda esta situación de esta clase política que se enriquece y empobrece a nuestro pueblo. Entonces eso sería como la parte, y poder decir, pues mandar un saludo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde tenemos pueblos originarios, comunidades indígenas que se están muriendo, pero bueno, nosotros como trabajadores y como hombres de la tierra también decimos que estamos levantando la voz y diciéndoles que basta ya de estos políticos que están atentando contra la vida del pueblo. Gracias, Nicolás. Vamos a estar en contacto. Sabemos que no es la única lucha en la que estás envuelto y que nos ayudes después a continuar conociendo el panorama chiapaneco. Gracias por esta llamada. Vamos a mantener los enlaces constantes. Claro, un saludo por allá y nos vemos el 8 en la Asamblea Nacional de la Coordinadora. Afortunadamente hemos estado en dos actividades en la Cámara de Diputados denunciando toda esta situación y pues con todo gusto estamos para un saludo a la audiencia ahí en Morelia, Michoacán, y todos los camaradas y que seguimos en pie de lucha. ¿Vale? Gracias, Nicolás. Ahí estamos. Un abrazo. Vale. Qué gusto hablarnos. Buenas noches. Buenas noches. Pues ahí estuvo el compañero Nicolás, enlazados de Chiapas, ya más o menos un panorama de lo que está sucediendo. Y aquí en el estudio nos acompaña el compañero Adalberto. El compañero Adalberto es integrante de la Coordinadora Nacional de Defensa de la Salud y la Seguridad Social. Él nos va a hablar acerca de un evento que se va a desarrollar, ya lo adelantaba un poco Nicolás, aquí en la ciudad de Morelia, pero quisiera que nos acompañara en esta conversación. Buenas noches. Buenas noches. Qué bueno que estás aquí. Platícanos acerca del CENDES. ¿Qué es? Bueno, son las siglas de lo que es, o el acrónimo de lo que es la Coordinadora Nacional en Defensa de la Salud y la Seguridad Social. Pues muy rápido explicar que esto tiene desde el 2016 y surge a partir de dos procesos o dos importantes fenómenos. En primer lugar, y que ocurrió específicamente en el pueblo de Nochixtlán, en Oaxaca, que fue una masacre por parte de la Policía Federal contra pobladores que se encontraban en protesta, en solidaridad con los profesores democráticos, protestaban contra la reforma educativa, y la Policía Federal abrió fuego contra la población civil en las calles. A raíz de eso, los médicos y trabajadores de la salud de la comunidad atendieron a los heridos, la Policía Federal lo impidió, y surgió un vínculo muy interesante entre profesores, pobladores y trabajadores de la salud. Eso ocurrió el 19 de junio del 2016. 3 días después, a nivel nacional, según los periódicos, en poco más de 70 ciudades, ocurre una serie de movilizaciones contra el proyecto de reforma en salud que estaba promoviendo Enrique Peña Nieto en ese momento a través de su secretaria de salud, Mercedes Juan. Después de esta serie de movilizaciones que abarcaron prácticamente todo el país, hubo la necesidad de tratar de confluir los distintos colectivos, asociaciones, sindicatos independientes que promovieron esta manifestación durante meses, de confluir en algo más orgánico, algo que no solamente nos llevara a conocernos en las marchas, sino que también creara una crítica integral al proyecto de reforma en salud del entonces gobierno federal, del actual todavía gobierno federal hasta hoy, y que también pudiera crear una propuesta desde el movimiento de los trabajadores de la salud y derechohabientes. Así es como surge la coordinadora. Bien, en ese sentido, nos gustaría que nos dijeras si han estado trabajando una serie de propuestas o de medidas, si surgen como una alternativa o contra la reforma de salud de Peña Nieto. ¿Qué se ha venido proponiendo ahí en las CENDES? Bueno, en primer lugar, lo que consideramos necesario fue construir una estructura organizativa, ¿no? Entonces, al momento hemos tenido ya 12 asambleas. En este caso sería la 13ª, el día 8 de diciembre aquí en la ciudad de Morelia, y el objetivo de estas asambleas, que han sido itinerantes a lo largo del país, es tratar de impulsar la organización en donde han sido las sedes de esta. Otra manera en la que nos estamos organizando es a través de un boletín o un periódico que editamos mensualmente, que tiene el objetivo de que cada uno de los colectivos integrantes de esta coordinadora haga un análisis sobre el estado de la lucha en defensa de la seguridad de su región, y un análisis sobre la situación del sistema de seguridad social en el país.
Entonces, en la medida en que la gente se involucra en el análisis, que se involucra en la elaboración de su propio periódico y que se involucra repartiéndolo, es que estamos consolidando esta estructura organizativa. Lo segundo que consideramos fundamental era tener fijos el panorama hacia el cual nos queríamos dirigir. Y es por eso que elaboramos, después de varias discusiones, lo que son nuestros principios y nuestra plataforma de lucha. Dentro de esta plataforma de lucha viene lo que es nuestra propuesta, ¿no? La crítica de la cual nosotros partimos es a lo que se llama universalidad de los servicios de salud. Es un proyecto. Hay distintas maneras de entender la universalidad. Digamos que es como una confluencia perversa en torno a ese concepto. Existen las asociaciones empresariales como la Fundación Mexicana para la Salud, el Consorcio de Hospitales de México, la Asociación de Aseguradoras Privadas y las industrias farmacéuticas, distribuidoras de medicamentos también, que ellos tienen un proyecto de universalización de la salud. Nosotros estaríamos abogando como coordinadora por un proyecto que le llamamos de seguridad social integral, que implica no solamente que haya una buena atención para los enfermos, sino que sobre todo se ataque las condiciones sociales que genera la enfermedad entre la población. Y esto que va desde tener un empleo estable, acabar con las condiciones de miseria, de pobreza de la población. Otro de los elementos que consideramos también muy importantes para tener un proyecto integral de salud, de seguridad social, es hacer énfasis en el tema de la ética y de la solidaridad en la prestación del servicio médico, del servicio de salud. Entonces, digamos que hay un proyecto contra proyecto. La manera empresarial de entender las cosas y la manera desde el punto de vista de los trabajadores de la salud. A muy grandes rasgos eso es la confrontación. Y las expectativas, bueno, aquí voy a leer unos comentarios que están llegando. El caso Velasco demuestra el pacto oscuro entre Morena y la mafia del poder. Morena garantiza impunidad a Velasco. Saludos al camarada Alberto, te mandan saludos. Sigan comentando, manden preguntas generales que nos puedan ayudar. Adal, ¿qué expectativas se tienen de esta 13ª asamblea y qué resultados ha traído las 12 anteriores? Que si lo pudiera resumir brevemente, estamos ya a 5 minutos de concluir. Bueno, muy rápido, los resultados de las anteriores asambleas fue, en primer lugar, poder tener una actualización y un diagnóstico completo de los porqués y los cómo hemos llegado al lugar al que hemos llegado respecto a la situación terrible de la seguridad social y de las instituciones de salud en particular. Otro de los resultados ha sido esta plataforma de lucha que les mencionaba, que consiste en 8 puntos y que pueden consultar en nuestra página de Facebook, que es así, Coordinadora Nacional en Defensa de la Salud y la Seguridad Social. Otro de los temas, de los logros, ha sido coordinar algunas movilizaciones nacionales. Otro en el cual recientemente estamos trabajando es, junto con la movilización, junto con la organización, también explorar el posible diálogo con los diputados y con los senadores que nos han invitado a un par de foros en semanas recientes para plantearle la problemática, la propuesta y sobre todo tratar de consolidar la organización a nivel nacional, adhiriendo a todas las personas interesadas en defender la seguridad social desde el punto de vista de los trabajadores. Y en ese sentido, la expectativa de esta nueva asamblea, la del 8 de diciembre, es que podamos reajustar nuestra estrategia, nuestro plan de trabajo, de acuerdo a las nuevas condiciones que se abren con el nuevo gobierno federal. Ese sería el punto central y el objetivo de discusión de esta Asamblea Nacional, poder definir cuáles son las nuevas tensiones a las que nos tendremos que enfrentar con el nuevo gobierno federal, cuáles nuestros objetivos y ahí definir un plan de acción. Bien, una pregunta, te hacen qué relación existe entre Germán Martínez, próximo titular del IMSS, y Funsalud. ¿Qué es Funsalud? Y luego nos dice si existe relación. Funsalud, les mencionaba hace un momento, es la Fundación Mexicana para la Salud, existe desde la década de los 80s, es una asociación empresarial de varias empresas dedicada a proponer políticas públicas en salud. Ajá. Ellos formularon, de hecho hay una similitud bastante considerable entre el proyecto que se puede consultar en su página internet de universalización de los servicios de salud y lo que proponía el gobierno federal de Peña Nieto,
La relación con Germán Martínez, en realidad, hasta donde nosotros sabemos, no hay ninguna, ¿no? Ok, perfecto. Han estado apareciendo su página de Facebook, la volvemos a poner, o si no quieres ir diciendo, es el nombre tal cual, ¿no? Coordinador Nacional de Defensa de la Salud y Seguridad Social, aquí está abajo, está apareciendo, esa es el Facebook de ellos, pueden estarlos ahí, supongo que ahí pueden mantener comunicación vía inbox, preguntas, cómo ingresar. ¿Existe algún requisito para ser parte de las CENDES? Pues en primer lugar que estén por lo menos constituidos como un colectivo mínimo, aunque sean 2 o 3 personas. En segundo, compartirles nuestros principios y plataforma de lucha, y en la medida en que estemos de acuerdo o que haya una compatibilidad, pues nosotros les haríamos una propuesta como de integración o de trabajo conjunto. Bien, pues ahora sí platícanos del evento del 8, horarios, lugares, cómo se pueden integrar, se tienen que registrar previamente, que siempre preguntan, ¿es gratuito o no es gratuito? Son las clásicas preguntas que llegan por inbox a la página. Sí, bueno, la invitación está enfocada principalmente a quienes ya han participado en anteriores asambleas y a los colectivos nuevos, por ejemplo, que hemos conocido recientemente en el norte del país. Va a ser en la ciudad de Morelia a partir de las 10 horas en las instalaciones de la Secundaria Popular Felipe Carrillo Puerto, que se encuentran ubicadas en la calle Melchor Ocampo, número 355, en el centro histórico de la ciudad de Morelia, Michoacán. No hay costo por la asamblea, claro, por la asistencia. Se puede participar como oyente, incluso para quienes se van acercando por primera vez. Pero sí queremos dejar claro que el objetivo de esta reunión va a ser discutir como las nuevas tareas ante el nuevo escenario por parte de la coordinadora, y pues desde luego que la invitación está abierta a todo aquel interesado en defender la seguridad social desde el punto de vista de los trabajadores. Perfecto. Descargar documentos, encontrar folletos, ¿dónde los pueden encontrar? ¿En Facebook o ante una página? Sí, todos a través del Facebook por el momento, y por ahí nosotros hemos estado distribuyendo tanto el boletín mensual que tenemos como este tipo de documentos que les mencionaba de la plataforma de lucha. Bien, pues un mensaje que se haya quedado en el tintero, que no haya preguntado. Bueno, yo creo que solo rescatar que ya no se trata solamente de luchas gremiales, ya no solamente la cuestión de los trabajadores de la salud defendiendo sus puestos de trabajo o la formalización de sus empleos, sino creo que con lo que nos acaba de comentar el compañero de Chiapas, cada vez se va construyendo una identidad como trabajadores independientemente del sector en el que laboren, y eso es, creo, lo más rescatable, y hacia allá va esta coordinadora, hacia intentar trabajar junto con quienes hoy protestan por una reforma laboral desde el punto de vista de los trabajadores, pues también nosotros proponer un sistema de seguridad social integral desde el punto de vista de los trabajadores. Perfecto, pues gracias, Adal, por haber venido esta noche. Gracias a todos. Ahí está, 3 Asamblea de la CENDES, 8 de diciembre, Morelia, Michoacán. Y aquí está el Facebook nuevamente, Coordinadora Nacional de Defensa de la Salud y la Seguridad Social. Aquí está, agréguenlos, síganlos, descarguen sus boletines, imprímanlos, distribúyanlos en su centro de trabajo. Entre más compañeros y compañeras estén informados, mayor es la resistencia. Gracias por habernos escuchado esta noche. Gracias por haber estado conectados en esta emisión número 23 de Luciérnaga. Nos quedan ya 2 o 3 emisiones más, se acaba el año. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Nos vemos la siguiente semana en una emisión más de Luciérnagas, y recuerden, si vieron esto, son la resistencia y no están solas. Gracias. Luciérnagas, Luciérnagas, Luciérnagas. El espacio para la discusión de las ideas, para alejarnos del ruido mediático y encontrarnos entre los comunes. Si estás cansada de la desinformación, aquí tienes un espacio cada semana. Si estás viendo esto, eres la resistencia. On a la rage mais c'est pas celle qui fait baver. Demande à Fable avec là comme nos semelles sur les pavés. La rage de voir nos putains de travées, de vivre en travers. La rage gravée depuis bien loin en arrière. La rage d'avoir grandi trop vite quand des adultes te volent ton enfance. Pas imagine un mur et un bolide. La rage car impossible et cette paix d'en voulu. La rage de voir autant de CRS armés dans nos rues.